Buenos días, mi nombre es Paola Martínez. Mi nombre es Lucía Mayaboitia. Y junto con el resto del equipo Rosario y Benjamín vamos a hablarles sobre la tecnología y sus implicaciones en la privacidad. Escogimos este tema en específico porque pensamos que es algo que está en nuestra vida diaria y sabemos que a pesar de que hay bastantes beneficios gracias a la tecnología, como lo son la globalización, la expansión del conocimiento y la facilidad en comunicaciones, también hay aspectos negativos como el ataque a nuestra privacidad. Y por esta razón vamos a presentarles dos expertos en diferentes áreas, uno en Derecho y otro en Tecnología. Buen día, mi nombre es Ricardo Lozano, soy ingeniero en tecnologías de información. Actualmente tengo una empresa de software y llevo más de 10 años trabajando en software, software web para empresas y para usuarios privados. Buenas tardes, yo soy Claudia Flores Moctezuma, tengo maestría en métodos alternos de solución de conflictos, soy docente del Tecnológico de Monterrey y soy mediadora privada con experiencia por más de 19 años en el área mercantil, civil, familiar y de propiedad intelectual y derechos de autor. He estado en juzgados, siendo secretaria de acuerdos, en el juzgado sexto civil. Trabajo actualmente en mi despacho de mediación privada. He dado diferentes materias. Soy titular de la materia de marco legal de los negocios y derecho empresarial y propiedad intelectual para todas las carreras. Y en cuanto al área de derecho, doy la materia de mecanismos alternos para solución de controversias. Bueno, muchísimas gracias por venir a la entrevista. Si no le molesta, vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿quién debería vigilar y hacerse responsable de los criminales de la red? ¿El gobierno o el sector privado implicado? Bueno, realmente el gobierno ya tomó cartas en el asunto. Tenemos lo que es la policía cibernética, mejor llamada Unidad de Policía Federal de Ciberdelincuencia Preventiva. Esta es una división de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual se encarga de vigilar todas las herramientas tecnológicas que son operadas, pero su principal objetivo es que se haga con responsabilidad, con honestidad y obviamente que canalicen todas sus actividades a un entorno seguro y respetuoso, lo que yo denominaría un civismo digital, que ese sería el fin último. La policía cibernética mantiene presencia constante, hace patrullajes, pues obviamente permanentemente está en Facebook, en Twitter, en Sónico, en Ecosono, en Neurona, en Google Maps, en Badoo. Entonces, ella es la encargada de vigilar que pueda establecerse un entorno seguro, ¿sí? Entonces, claro que se busca la creación de perfiles que puedan cumplir, o bien, mejor dicho, cumplir con las expectativas y evitar ciertos delitos, porque ya son delitos como un robo de identidad, como pues todos esos nuevos delitos que se están saliendo ahora a la luz, el sexting. Incluso él tiene capacidad de poder cerrar cuentas apócrifas. Es decir, él puede también ejecutar detenciones estatales por fraudes, por pornografía infantil o cualquier otro tipo de delito que pues obviamente se van agregando cada vez más a la lista. Más sin embargo, no puedo decir que esto sea efectivo, ¿sí? O sea, se está haciendo algo, ¿por qué no? Es cierto, pero el número de incidentes de seguridad cibernética aumentó en el último año un 113%. Y se prevé que así como va el comportamiento para el 2020, se podría alcanzar que aumente un 300%. Entonces, obviamente, las estimaciones de la organización, de la OEA, de Estados Americanos, considera que tan solo en el 2018 el costo por delitos informáticos fue de 113 millones de dólares, que obviamente es una cantidad suficiente para comprar un iPad a todos los habitantes de México. Entonces, estamos viendo que, pues, la verdad, no es suficiente la protección que se está dando, ¿no? Tenemos muchísimos datos, porque, por ejemplo, los ciberdelitos más comunes que tenemos son la falsificación, el fraude,
la pornografía, las violaciones a la propiedad intelectual, que es mi materia, el derecho a la intimidad y el ciberterrorismo. Más sin embargo, no se puede hacer solo. O sea, también, aparte del gobierno, las empresas tienen que buscar proteger, porque es muy complicado trabajar con unas leyes que abarquen y puedan proteger en virtud de que las tecnologías están en constante actualización, ¿sí? Entonces, y para colmo de males, puedo decirles que en las entidades con más delitos cibernéticos, la primera es Nuevo León, la segunda es la Ciudad de México, la tercera es el Estado de México y la cuarta es Baja California. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer algo, debemos de hacer algo. México ocupa el tercer lugar mundial en delitos cibernéticos. Esto pues nos da un foco rojo. El 87% de los adultos mexicanos ya han padecido algún tipo de este delito. El 71% de los usuarios de la tecnología en informático han sido infectados. Yo creo que todos hemos sido infectados alguna vez. El 11% ha declarado que fue víctima del fraude y el 10% ha sufrido un robo de identidad. Entonces, pues la verdad es que como vemos todos somos vulnerables, pero va a depender de cada persona cuidar la seguridad al utilizar estas nuevas tecnologías, tomar las debidas precauciones para evitar pasar un mal rato. ¿Por qué? Porque la verdad nosotros tenemos que asegurarnos de tener una navegación segura por internet, no solo dejárselo al gobierno, no solo buscar pues que las empresas, aunque las empresas deben de hacer contratos en los cuales nos respalden, ¿sí? Por eso considero que muchas veces los textos legales donde se habla de esta información y de este tipo de delitos, pues no nos aseguran una protección de datos, ¿no? Las políticas de privacidad y avisos legales no están bien establecidos. Entonces, por ello considero que también tanto el sector privado como el sector social, nosotros, los jóvenes, los usuarios, debemos de buscar la protección. Pues mira, yo creo que la principal responsabilidad cae dentro de la empresa que está almacenando los datos. Al momento de crear cualquier servicio en línea, o que cualquier persona te guarde los datos dentro de tu plataforma, dentro de cualquier sistema que administres, tú eres responsable de administrar correctamente esos datos, y bueno, también la persona que los está otorgando, ¿verdad? Hasta cierto punto creo que sí el sector, el gobierno debe apoyar a los usuarios o a la gente en general, apoyarla en cuando hay violaciones a esos derechos, pero por lo general yo creo que quien pide los datos es responsable de administrarlos correctamente. Con el fin de que los usuarios sean más conscientes de la información que comparten, ¿las empresas deberían hacer los contratos más entendibles para el usuario promedio o es responsabilidad del usuario estar informado del lenguaje legal que se usa? Pues yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo de ambas partes. El usuario debe estar consciente de lo que está compartiendo, pero también pues es responsabilidad de las empresas hacerlo lo más claro posible, ¿no? Eso es, siempre hay de los dos puntos, o sea, todos tienen que aportar de esa parte. Bueno, considero que esa pregunta, la verdad, nos abarca mucho en virtud de que ambos tienen responsabilidad. Por una parte, yo creo que muchas veces este tipo de contratos en donde se abarcan textos legales no se especifica bien el tipo de protección de datos o bien esas políticas de privacidad o esos avisos legales no son comprensibles, ya sea porque no tienen algún tipo de formación jurídica, no han llegado a ninguna clase de derecho, o porque a veces las empresas publican este tipo de cláusulas en lugares de difícil acceso. Entonces son muy difíciles de localizar. Ello lleva a que muchas veces no se da la lectura de los mismos y en la gran mayoría, por decir en el 87% de los casos, los usuarios no los revisan. Esa es una realidad, siendo agente de realidad es lo que pasa. Entonces, estos contratos realmente no son comprendidos. A veces no hay ni siquiera el interés de comprenderlos. Lo que me hace asegurar que no se cumple el objetivo principal de establecer este tipo de cláusulas.
Aunque podemos decir que el usuario no conozca absolutamente nada de derecho, pero tiene que tener cierta accesibilidad. En los contratos en general, no solamente en los contratos por el uso de tecnologías, vemos que la gente no lo lee. Nunca vamos al banco y nunca nos fijamos de las cláusulas para abrir una tarjeta de crédito. El mexicano principalmente no tiene la costumbre a la lectura, ¿no? Entonces, yo pienso que con el fin que los usuarios puedan saber cuáles son sus derechos y obligaciones, porque no olvidemos que un contrato es un acuerdo de voluntades para crear y transmitir derechos y obligaciones, más sin embargo esto no pasa, y menos en esta situación y con las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones. No los leen, simplemente marcan acepto condiciones, que es una firma, ya es una firma electrónica, ellos ya están seguros, ¿sí?, de que tú pues diste tu consentimiento. Recordemos que en este tipo de contratos, bueno, en cualquier contrato, el elemento esencial es la manifestación de la voluntad o el consentimiento, el cual pues queda plenamente plasmado en la firma electrónica. Entonces, ¿cómo podemos alegar que no estamos de acuerdo con las prácticas que se están llevando a cabo? Entonces, se necesita hacer que el usuario sea más consciente, primero, de lo que está firmando, segundo, de la información que comparte. Las empresas sí creo que deberían de hacer contratos más entendibles para el usuario promedio, porque un contrato que tiene o que es oscuro para nosotros mismos también lo va a hacer para el juez, y no estoy hablando solamente de tecnologías, en general los contratos. Debemos establecer a qué me obligo. Entonces, es responsabilidad del usuario estar informado del lenguaje legal que se usa, sino por lo menos compartirlo, porque estamos hablando de tecnología, estamos hablando que vivimos en una sociedad de la información. Entonces, en cualquier momento nosotros podemos agarrar pues nuestro mismo celular y pues asegurarnos o consultar a qué se refieren ciertos términos. Entonces, yo creo que es una manera de dar un paso adelante con ética. Entonces, ¿qué es lo que también pasa? Desgraciadamente creemos o tenemos una falsa sensación de que hay confidencialidad. Y eso no pasa, porque muchas veces existen datos personales que se comparten a través de celular. Un ejemplo muy claro, ¿por qué Facebook te recomienda que le mandes solicitud a determinadas personas? Es por cuestión de algoritmos, ya son cuestiones más tecnológicas que no vamos a entrar en lo que es el derecho, pero sin embargo es situaciones que los hackers aprovechan para hacer uso, o mejor dicho, mal uso de esta información. Entonces, pues yo creo que sí deben de estar bajo nuestro control y tenemos que tener un conocimiento pleno de las reglas del juego, ¿sí? Entonces, nosotros somos susceptibles de que nuestra información la pueda ver cualquiera, como puede ser un amigo, puede ser el jefe de Estado, una multinacional, el hacker. Entonces, en el momento que yo hago público algo en Facebook, lo perdí y no puedo hacer nada, porque cuando yo ingresé a esa red social, yo acepté términos y condiciones, aunque no los leí. Entonces, tanto debe de haber contratos más entendibles y más accesibles, como nosotros como usuarios debemos de estar conscientes de lo que estamos firmando, porque es un acuerdo de voluntades. La pregunta es, por la idea común de que la privacidad en medio digital es laxa y todo el mundo debería saber esto, que la información se comparta por un medio digital justifica que el que la recibe tiene derecho a compartirla por el mismo diferentes medios. Híjole, no, o sea, el deber ser es no. Aunque no niego la función, pues muy buena que hoy cumplen las redes sociales, pues son benévolas, ¿sí? Y permiten la libertad de expresión, que es pues una garantía constitucional prevista en nuestra Carta Magna. Pero este derecho no debe ejercerse en detrimento de la necesidad de armonía, de respeto a los derechos, de respeto a las garantías constitucionales, a la integridad moral, incluso no solo a la moral, también a la física de las personas, a la intimidad, al honor, a la dignidad.
a ese derecho de imagen que conforman todo un mundo y un espacio. Entonces, en pocas palabras, estos derechos personalísimos se tienen que defender. En la actualidad lo vemos la facilidad con las que son violentados diariamente en Internet estos derechos personalísimos. Pues los avances tecnológicos permiten que se publiquen imágenes sin autorización de los titulares, ¿sí? Atacando inmediatamente de esa forma a la intimidad, la intimidad personal, incluso a la dignidad de las personas. Basándonos y haciendo un fundamento legal, pues lo vemos en el artículo 16 de nuestra Constitución, que dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de algún mandamiento escrito por parte de una autoridad competente. Entonces, bajo este supuesto legal, pues no se ve que se funde y se motive alguna causa para que sea compartido. Obviamente esto deriva de un principio de legalidad, ¿sí? De lo que nosotros debemos de tener, porque la autorización solo puede venir de aquella persona que es la propietaria de esas fotos. Incluso tenemos derechos a la imagen, a la honra y a la dignidad. O sea, el Pacto de San José habla en su artículo 11 en relación a esto que estoy platicando y señala que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada. Obviamente no solo en su vida, también en la de su familia, ¿sí? Y obviamente en su domicilio, en su correspondencia. Entonces, si esto estamos hablando de que estamos configurando un verdadero ataque ilegal a su honra, a su reputación, a su intimidad, pues yo considero que debe haber una protección de la ley centrada en ello. Incluso no solo, también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Públicos, ¿no? Que en el artículo 17 dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, etcétera, ¿no? Entonces, toda persona en este caso tiene derecho a la protección. Sin embargo, en un caso concreto, estamos hablando de México, pues no lo vemos, ¿no? Yo creo que ahí nuestros derechos empiezan a ser respetados únicamente cuando nosotros nos aseguramos y los hacemos respetar. Y para esto, o bien yo considero que esta forma de conocer nuestros derechos, de conocer artículos, de leer nuestra Constitución, es una de las formas que nosotros tenemos para prevenir este tipo de situaciones y para lograr generar una solución. Porque pues es evidente que no, pero las redes sociales se comparten datos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en el momento que nosotros estamos aceptando las condiciones del servicio, estamos dando permiso a la red y a nuestros contactos. Aunque yo creo que el problema en este caso tiene más que ver con la relación y la correcta gestión de la privacidad. O sea, ¿qué relación tienes? ¿A quién estás aceptando? ¿Sí? Debemos de analizarlos, debemos de apegarnos a estos aspectos legales, pero precisamente por lo que anteriormente estaba yo platicando de los contratos, etc., considero que es vital que haya algún contrato en donde se revelen este tipo de derechos de las instituciones y que las empresas los establezcan con transparencia y que establezcan las condiciones legales a los que van a ser sometidos estos datos que están recolectando o incluso almacenando, porque cuando tú te sales, tus datos se quedan. Entonces deben de haber límites y hay que ver hasta dónde son. Entonces sí es importante que leamos y conozcamos las cláusulas que hay, ¿no? Debido a esta proliferación de redes sociales que hay. O sea, desde el Facebook, el Twitter, donde los usuarios brindan sus datos personales, pero muchas veces no son conscientes de los alcances, como decíamos hace ratito, de los algoritmos. Y algo que yo también digo como algo para reflexionar es este GPS que te da un patrón y que saben dónde estás, ¿sí? Que ahora se nos hace muy padre que la tecnología te permita encender tu cafetera desde en tu casa, desde tu celular, pero estamos hablando de datos que se comparten. Entonces, pues hay que buscar la forma de cómo protegernos a nosotros mismos, proteger nuestros datos
en cuestión de carácter personal, la protección privada de nuestro honor, nuestra intimidad y nuestra propia imagen. Y pues también lo que es la propiedad intelectual, conocer de qué es la propiedad intelectual, qué son los derechos de autor, qué significa una fotografía. Entonces, pues yo invito a conocer todos los textos legales que se relacionan con las redes sociales y principalmente buscar la ética en el manejo de las mismas. Pues no le da derecho a la persona a compartir la información nada más porque es por medio digital. Pero de igual forma, pues todos debemos estar conscientes que es muy fácil replicar la información en medios digitales. Pero no, al final de cuentas no te da derecho de compartirla nada más porque me la mandaste por el celular o por la computadora. En conclusión, creo que el tema es bastante amplio, sí hay mucho que debatir, pero a final de cuentas todo recae en que la información de las personas sea compartida por medios físicos o medios digitales, pues es delicada. Tanto el usuario como las plataformas o las empresas en línea tienen pues cierta responsabilidad. El usuario de saber qué información va a compartir y la empresa a explicar claramente qué va a hacer con esa información, para qué medios la va a usar, para qué fines. Y pues sí, es un tema delicado que se necesita poner atención y a final de cuentas pues sí recae sobre ambas partes. O sea, ambas partes siendo Usuario y empresa. Por el lado de las empresas, como nosotros manejamos información de diferentes usuarios, sí siento que tenemos una responsabilidad muy importante en dar el mejor uso a esos datos y siempre estar pensando cómo darle a entender a los usuarios qué uso se le está dando a su información. Eso por parte de la empresa creo que es muy importante y sí hay una responsabilidad bastante grande ahí. Como lado del usuario, también es recomendable revisar, que cada quien revise las plataformas donde está dado de alta o las aplicaciones que usa, qué información está compartiendo entre las mismas y revisar qué manejo se le está dando a esa información, si se comparte con terceros, si se va a usar para publicidad, si se va a usar para otros fines, etc. Entonces sí es importante revisar qué se comparte, tener cuidado en el uso de las diferentes herramientas y estar consciente de todo esto. En conclusión, tenemos que entender que todos somos vulnerables y que depende de cada persona cuidar su seguridad y su información. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías son muy benévolas, mas sin embargo se tienen que tomar las debidas precauciones. Lo principal que yo recomiendo es, por favor, leer los contratos y pues un consejo chic sería que se pongan a leer las leyes, que busquen todas las leyes que existan del tema, principalmente, ya sabemos que hay la ley de protección de datos, pero también la ley de transparencia. Son leyes que se manejan en derecho para proteger a los usuarios, más sin embargo, también, ¿por qué no?, la Ley Federal del Consumidor, algo tan sencillo, la Ley Federal de Derechos de Autor y Políticas Privadas, que son las que regulan toda la actividad en Internet. Conozcamos nuestros derechos para poder protegerlos.